Hola, hola. En este caso tenemos graficar una función que en este caso es logaritmo en base a un tercio de x más 1. La forma que la vamos a trabajar hoy tiene la particularidad que la vamos a hacer de una forma muy natural, sin ningún tipo de programa para graficar. Básicamente lo que vamos a hacer es un esbozo de lo que en realidad es una gráfica, porque lo que vamos a hacer es un dibujo a mano alzada, suponiendo que estamos en casa solo con un cuaderno, una hoja y un lápiz. Entonces, como pueden ver, de esa forma hice los ejes, el eje X y el eje Y. Y entonces esa es la idea, generar un esbozo hecho por nosotros. Por lo tanto, la gráfica quizá va a ser pues un poco inexacta, pero sí de una forma que la hayamos hecho con nuestro puño y letra. Tenemos graficar la función f de x igual al logaritmo en base a un tercio de x más 1. Algo importante que debemos recordar es que, aunque sea un dibujo a mano alzada, pues por lo menos debe tener la forma de la gráfica de una función exponencial, de una función logarítmica. En este caso, si crece o decrece se rige por la base. Acá el logaritmo en base a un tercio es 0,3 periódico, ¿verdad? Eso la ubica en una función decreciente, porque recordemos que si la base fuese A, una cantidad A, y esa base es una cantidad entre 0 y 1, la función es decreciente, y siendo estos que acabo de hacer los ejes, la gráfica, que es la que va a quedar en verde, la gráfica correspondería a una función más o menos así, siempre asíntota al eje Y positivo. Recordemos que asíntota es una función que se acerca mucho pero no lo toca. Ahora bien, si la base más bien fuese una cantidad mayor que 1, entonces, esto más que todo para recordar un poquito, acá tenemos los ejes en morado, entonces la función va a ser creciente y más bien va a tener esta forma. Bueno, por acá no me quedó como que muy asíntota al eje Y, y va a ser asíntota al eje Y negativo. Eso quiere decir que se acerca bastante, pero no va a poder tocar al eje. Entonces es algo más o menos así como se observa. Por lo tanto, como en nuestra función la base 0,33 es un número entre 0 y 1, debemos tener presente que más o menos nos debe quedar así. Siempre es importante en este tipo de función, ella es continua en todo su dominio, que son los números reales positivos. Cuando se trata de una función continua, la forma más fácil de hacer un dibujito a mano alzada pues es colocar algunos de sus puntos en los ejes y luego tratar de darle la forma uniendo esos puntos. Entonces esa es la técnica que vamos a utilizar. Bien, vamos a obtener algunos puntos que están en esa función. Recordemos, la función es logaritmo en base a un tercio de x más 1. ¿Ok? Bien, es importante acá en este caso recordar que, por ejemplo, si yo sé que un tercio elevado a la menos 1 es 3, eso expresado en notación logarítmica quiere decir que el logaritmo en base a un tercio de 3 es igual a menos 1. Porque en sí un logaritmo es un exponente. Esto quiere decir que el exponente, vamos a cambiar la palabra logaritmo por exponente, son sinónimos. El exponente al que tengo que elevar la base, que en este caso es un tercio, el exponente al que tengo que elevar un tercio para que me dé 3, ¿quién es? Es menos 1. El otro detalle importante es que, si ustedes observan, el argumento es el valor de x en la expresión logarítmica.
¿ok? Y el valor que conocemos, que es el exponente, que en este caso es menos 1, el exponente, ¿ok? Ese valor corresponde a toda la expresión logarítmica, o sea, a todo esto que tenemos por acá. Voy a borrar esta parte. Entonces, esa parte es importante. Por ejemplo, como yo acá sé, que el exponente al que tengo que elevar un tercio para que me dé 3 es menos 1, entonces yo acá puedo decir en mi tabla de valores, porque para toda gráfica es importante una tabla de valores, puedo decir que yo conozco un valor de x, que sería 3, porque recordemos que el valor de x es más bien el resultado que acá me da la expresión exponencial. Ese va a ser el valor de x o el argumento del logaritmo. Entonces yo sé que si la x vale 3, ¿a qué va a ser igual toda esta expresión? Bueno, esa expresión, el valor de y va a ser logaritmo en base a un tercio de 3, porque estoy diciendo que la x vale 3, más 1. ¿Pero cuánto es eso? Bueno, logaritmo en base a un tercio de 3 es el exponente al que tengo que elevar un tercio para que me dé 3. Ya sabemos que es menos 1. Entonces aquí sería menos 1 más 1 y eso nos va a dar 0. ¿Ok? Podemos ir pensando en qué otro exponente de un tercio se nos hace fácil que conozcamos su respuesta. Bueno, yo les voy a contar uno. Yo sé que si elevamos un tercio a la menos 2, eso nos va a dar 9, porque recordemos que cuando elevamos una cantidad, cuando el exponente es negativo, básicamente la base se invierte. Entonces, en vez de un tercio nos va a quedar 3. Igual ese es un detalle que pueden corroborar fácilmente. Entonces, aquí ya he encontrado un nuevo valor de x, porque entonces ya yo sé que el logaritmo en base a un tercio de 9, eso da menos 2. ¿Ok? Entonces, este 9 va a ser otro valor para x. Vamos a escribir acá el 9. Y entonces, ¿cuál va a ser el valor de y? El logaritmo en base a un tercio de x, como dice acá, que en este caso es 9, pero además se le está sumando 1, entonces ese 1 que se suma no lo vamos a perder. ¿Cuánto es el logaritmo en base a un tercio de 9? Bueno, es menos 2, por eso pusimos la expresión exponencial que señala acá el cursor. Eso va a ser menos 2 más 1. ¿Y cuánto es menos 2 más 1? Es menos 1. ¿Ok? Ahora vamos a pensar en otro exponente de un tercio. Yo voy a decir, por ejemplo, un tercio a la 0, porque sabemos que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, acá en realidad 0 va a ser el logaritmo en base, ¿en qué base? En base un tercio. ¿De quién? Del número que está acá señalando el cursor de 1, ya sabemos que ese logaritmo es 0. Entonces, el exponente al que tengo que elevar un tercio para que me dé 1, ya sé que es 0. Entonces, este 1 lo voy a utilizar acá para los valores de x. Voy a escribir 1 y ya sé que el valor de y va a ser logaritmo en base un tercio de 1 más 1. ¿Ok? ¿Por qué esos son los valores de y? Porque esta es la expresión a lo que es igual f de x, y f de x son los valores de y, son las imágenes de las x. Entonces, en este caso ya sabemos que el exponente
o logaritmo al que tengo que elevar un tercio para que me dé 1 es 0. Ese logaritmo es 0 y si le sumamos 1, eso nos va a dar 1. Y ahí podríamos agregar uno más. Yo voy a sacar acá una expresión más exponencial. Vean lo íntimamente que está relacionado la expresión logarítmica con la expresión exponencial. Si acá tenemos un tercio a la menos, ya tenemos a la menos 1, vamos a escribir a la 1. Un tercio elevado a la 1 es lo mismo que un tercio, porque todo número elevado a la 1 es el mismo. Ok, un tercio, por cierto, ¿cuánto es? 0.3 periódico. Ok, entonces, ya yo sé que el logaritmo con base un tercio, ok, que sería el exponente al que tengo que elevar un tercio para que me dé el mismo un tercio, ya yo sé que es 1. ¿Ok? Entonces, acá tengo también un valor conocido que puedo utilizar para x. Ya sé que cuando la x vale un tercio, entonces acá logaritmo en base a un tercio de un tercio, ya yo sé que es 1. Como acá debemos de sumar 1 en la expresión, porque así está dada la función, entonces esto va a ser a qué exponente tengo que elevar un tercio para que me dé un tercio, eso es 1, y si le sumamos 1, eso nos va a dar 2. Y acá ya hemos obtenido 4 puntos. ¿Cuáles serían los puntitos? Bueno, aquí en la función, mientras la x vale 3, la y va a valer 0. Recordemos que los puntos se escriben de la forma x, primero la x y después la y. En este caso el punto va a ser 9 con menos 1. Por acá vamos a tener 1 con 1. Y por acá vamos a tener un tercio con 2. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esos 4 puntitos y ponerlos en los ejes cartesianos que tenemos por allá. 3 con 0, 9 con menos 1. Voy a escribirlos por acá cerca. 3 con 0, 9 con menos 1, 1 con 1 y vamos a ver cuál me faltó. 1 con 1 y un tercio con 2. Un tercio con el número 2. Muy bien, entonces vamos a comenzar con 3 con 0. Cuando la y vale 0, cuando la coordenada y vale 0, eso quiere decir que ahí tenemos un punto donde la función corta al eje x. Siempre que el valor de la ordenada o de el valor de la cantidad en y sea 0, tenemos un corte con el eje x, entonces este va a ser un punto. Lo va a cortar en el número 3, porque la x vale 3, la y vale 0. El otro punto que tenemos es cuando la x vale 9, la y vale menos 1, entonces vamos a unir con lineecitas discontinuas el 9 con el menos 1 y donde se interceptan esas coordenadas es donde se coloca el punto. Vamos a tener otro punto que es cuando la x vale 1, la y vale 1. Acá vamos a tener otro punto. Y el último punto, cuando la x vale un tercio está más o menos acá, está muy cerquita de 0. Cuando la x vale un tercio, la y vale 2. Entonces, estos son los puntos. Entonces, nuestra función a mano alzada
recordemos la forma que tiene que tener, tiene que venir asíntota al eje Y. Entonces vamos a hacerla con color verde, asíntota al eje Y, y va a pasar, bueno, vamos a ver un poquito más finita, y va a pasar por estos puntos, por este punto, por el que tenemos aquí, corta el eje X aquí y viene hasta acá. Este va a ser la gráfica para esa función.